Ya hablo. Todos me escuchan porque lo único que veo empiezo. Bueno, me oye, ¿no? A modo de epígrafe comenzaré con una cita del profesor de filosofía Juan Carlos Velasco. Abro comillas. Para muchos, la tecnología digital a gran escala iba a reanimar nuestras languidecidas democracias. El tecnocapitalismo hizo pensar que en el progreso tecnológico residía la solución de todos nuestros problemas, pero algunos advirtieron del riesgo de que la democracia se convirtiera en realidad en populismo electrónico y en algo lucrativo. Fin de la cita. Uno de los que advierten ese peligro y de manera fuertemente explícita es el filósofo surcoreano radicado en Berlín, Byung-Chul Han, tal como lo voy a exponer a continuación. Infocracia, este es el libro, uno de los últimos libros de este prolífico autor que fue publicado en alemán en el 2021 con el subtítulo La digitalización y la crisis de la democracia, y en español un año más tarde, 2022, así que es bastante reciente. En él expone de qué manera el orden democrático se encuentra gravemente amenazado por el avance del dominio de la información, dejando de lado la verdad y reemplazándola por lo que Han denomina el régimen de la información. De allí el título Infocracia. Han define este régimen como, cito, la forma de dominio en la que la información y su procesamiento mediante algoritmos e inteligencia artificial determinan de modo decisivo los procesos sociales, económicos y políticos de nuestro tiempo. A diferencia del régimen de la disciplina, no se explotan cuerpos y energías. Han se refiere explícitamente a Foucault en las páginas 10 y 13 de ese libro que estamos analizando, sino en vez de explotar cuerpos, explotan información y datos en la página 9. En este laissez-faire de la información devenido en capitalismo de la vigilancia, se degrada a las personas a la condición de datos y de ganado consumidor. El autor sostiene que en el devenir de la historia, toda forma de dominación ha tenido su propia política de transparencia. Así, en la antigüedad, en el medioevo y en el Renacimiento, el espectáculo era el medio para hacer visible el dominio del soberano. En el espacio público y su escenario era un poder que se dejaba ver teatralmente, coreográficamente, la violencia explícita para impresionar y amedrentar al público, tal como lo describieron Lavoisier y Arendt, que ya hablamos de ello en los primeros días. En cambio, en la era moderna, el poder disciplinario, lo que decía Foucault, se nos presenta como una sociedad de la vigilancia, donde aquellas espectaculares demostraciones de poder antiguas dejan paso a presencia de oscuras burocracias de vigilancia. La visibilidad se invierte por completo. Los gobernantes y su poder se vuelven invisibles mientras los gobernados son visibilizados de manera permanente por una vigilancia que se vuelven por una vigilancia, ok. Se invierte por completo y se vuelve invisible mientras los gobernados son visibilizados de manera permanente por una vigilancia
que se vuelve explícita como el ojo del gran hermano. Eso está en la página 13. Pero en la actualidad, las sociedades de la información dominan las redes abiertas, las autopistas de la comunicación, y es esa presencia protagónica de las redes sociales la que se convierte en el medio de dominación, utilizando los datos como eficaz herramienta de vigilancia y control. La paradoja consiste en que el actual dominio del régimen de la infocracia, los seres humanos ya no se encuentran vigilados, sino libres, y es en esa en esa sensación de liberación lo que asegura su dominación, al relacionarse la libertad con la vigilancia, de modo tal que los gobernados se esfuerzan por alcanzar esa visibilidad por sí mismos voluntariamente a tal punto que se vuelven transparentes. Páginas 14-15. Según Hahn, la transparencia no es sino la política de hacer visible el régimen de la información, y debe ser el imperativo sistémico de ese régimen. Todo debe ser transparente. Las personas deben ser transparentes. La información debe ser transparente, pero lo único que no es transparente en este régimen de la dominación misma es la dominación misma, porque la dominación se ejerce mediante un trasfondo de oscuridad, que son los algoritmos. El capitalismo de la información se apropia de técnicas de poder neoliberales que, a diferencia del régimen disciplinario, no funcionan con cerrojos y prohibiciones, sino mediante incentivos. El régimen de la información explota la libertad en lugar de suprimirla, controla nuestra voluntad en el plano inconsciente. La vigilancia y el castigo han dejado paso a motivación y a la optimización. El régimen de la información se expresa a través de un poder inteligente que no da órdenes, sino susurra. En este marco, los influencers son venerados como modelos, y ellos dotan a su imagen de una dimensión religiosa como inductores y motivadores, incluso como salvadores. Los seguidores, como discípulos, compran los productos que los influencers sugieren consumir y participan en una verdadera eucaristía digital. Los medios de comunicación social toman la forma de iglesias en la que el like es su amén. Compartir es la comunión y el consumo es la redención. El totalitarismo clásico tenía una característica esencial. Actuaba como una religión política laica a través de la ideología, que constituía una reivindicación de una explicación omnisciente del mundo. La ideología como narración prometía una explicación total del pasado, del conocimiento del presente y de la predicción fiable del futuro. El totalitarismo forma una masa obediente que se somete a un líder y anima a las masas. Actualmente, ya lejos de la ideología, el régimen de la información se explica por un dataísmo, y aún así revela también los rasgos totalitarios, ya que se esfuerza por alcanzar un conocimiento total, pero no a través de un relato ideológico, sino mediante una operación algorítmica. El Big Data sustituye lo narrativo por lo numérico. El régimen de la información aísla a las personas que ya no forman una masa, sino ejemplares digitales, enjambres digitales, y que en lugar de seguir a un líder, siguen a los influencers. Tal digitalización se apodera de casi todas las esferas humanas, incluso de la política, y eso provoca distorsiones y trastornos
en el sistema democrático, la cual termina degenerando en infocracia. La vieja estructura de los medios de comunicación de masas deja paso a una estructura rizomática de los medios digitales que carece de centro. La esfera pública se desintegra en espacios privados y esto como consecuencia de ello. Y como consecuencia de ello, nuestra atención se desvía y deja enfocarse en asuntos relevantes para la sociedad. De este modo, la democracia entra en crisis. En opinión del filósofo surcoreano, en la infocracia, en una comunicación efectiva, no prevalecen los mejores argumentos, sino la información con mayor potencial de atractivo, un poco las emociones que estábamos hablando. Y es en ese contexto en el que hacen su aparición estelar las fake news. Creo que los españoles dicen bulos, que son informaciones que concitan más atención que los hechos. Un solo tuit con una noticia falsa o un fragmento de información descontextualizada puede ser más eficaz que un argumento bien formulado. Las convicciones o los principios estables se sacrifican al calor de los efectos del corto plazo. En la época de Foucault, afirma Hahn, el régimen disciplinario solo disponía de información demográfica de sus ciudadanos, lo que le permitía poner en práctica el control biopolítico de los cuerpos. Empero, ahora el régimen de la información tiene acceso a información psicográfica de la gente y la utiliza para ejercer su dominio desde el punto de vista psicopolítico, el dominio de las mentes. Una forma de expresión psicopolítica es el micro-targeting, en el marco del cual los votantes no son informados del programa político de un partido, sino que se les bombea con publicidad electoral adaptada a su propio e individual psicograma, y no pocas veces con fake news. Estas dark ads, que son advertisement, ¿cómo se dice? Propaganda. Propaganda oscura, así psicométricamente organizada, constituyen una amenaza para la democracia porque cada cual recibe un mensaje diferente, lo cual aumenta la fragmentación del público. Grupos distintos reciben información diferente que incluso suele ser contradictoria. Y los ciudadanos dejan de estar sensibilizados con cuestiones importantes de relevancia social para pasar a estar interesados solamente en sus propios e individuales problemas que terminan siendo las razones de la votación. Pierre Levy, en Inteligencia Colectiva, por una antropología del ciberespacio, de Washington, Organización Panamericana de la Salud 2004, describe la posibilidad de que mediante el uso de la tecnología de la comunicación emerge una democracia digital, a la que él llama democracia directa, un formato que vendría a rejuvenecer y dinamizar la osificada democracia representativa por medio de más comunicación. La idea de Levy consiste en reemplazar a la representación que pone distancia entre gobernantes y gobernados por la presencia de la participación directa a través de medios digitales. Pero Byung-Chul Han ha considerado que la democracia en tiempo real es una completa ilusión, porque los enjambres digitales, las individualidades operando detrás de los dispositivos,
no dan forma a colectivos responsables y políticamente activos, sino que, por el contrario, se trata de una ciudadanía que ha sido despolitizada. La comunicación en las redes sociales basada en algoritmos no es ni libre ni democrática. La comunicación digital modifica los flujos de información, ya que la información se produce en espacios privados para ser difundida a otros espacios privados, abandonando el espacio público. Han plantea que ningún público políticamente activo puede formarse a partir de influencers y seguidores. Las comunidades digitales son una forma de comunicación reducida a mercancías. En realidad son commodities. No son capaces de acción política alguna. No obstante, hay un punto fundamental dentro del análisis y es que no debemos suponer que la crisis de la acción comunicativa y del dominio del discurso es solamente producto del cambio digital. El declive de la democracia no es consecuencia de un problema técnico. Han considera que la crisis actual de la acción comunicativa no solo se debe a la tecnología, sino al hecho de que el otro está en trance de desaparición. Y es la ausencia del otro lo que genera el fin del discurso. Pero los individuos que no poseen esta capacidad discursiva, la que involucra positivamente al otro, se aferran desesperadamente a sus propias opiniones porque de lo contrario su identidad se ve amenazada. Por eso, llegando a este punto, el intento de hacerles cambiar de opinión está condenado al fracaso. Un poco lo que estábamos hablando ayer con respecto a Bauman. Los espacios de discurso se ven cada vez más desplazados por cámaras de eco en las que solo me escucho a mí mismo. No oímos al otro, no lo escuchamos. Y como la práctica del discurso consiste en escuchar, la crisis de la democracia es fundamentalmente una crisis de escuchar. Para nuestro autor, lo que destruye la política es la personalización algorítmicas que mediante filtros predice lo siguiente que uno quisiera hacer. Los dispositivos digitales se transforman en máquinas pronosticadoras que crean un universo único de información para cada uno de nosotros y cambian de modo en que accedemos a ideas e información. Cuando más tiempo paso en Internet, más llena mi filtro burbuja de informaciones sobre lo que me gusta, lo cual no hace más que realzar mis creencias y mis posiciones sobre cualquier cosa. El punto débil de la teoría del filtro burgués de Pariser, que es el título se llama el filtro burbuja, cómo la red decide lo que leemos y lo que pensamos, está en español en la editorial de Taurus 2017. Según Hahn, es que solo atribuye este efecto a los algoritmos de la red. Hahn vuelve a resaltar que no es la personalidad algorítmica de la red, sino la desaparición del otro, la incapacidad de escuchar lo que provoca la crisis de la democracia. Esto está en las páginas 44 al 50. Más aún, la globalización y la consiguiente hiperculturalización de la sociedad, observa Hahn, están ya disolviendo los contextos culturales y las tradiciones que nos anclan en un común mundo de vida. Ya no somos proyectados a un mundo que encontramos natural y aproblemático. La idea del mundo es ahora una cuestión de proyecto y de diseño. Esto es una cita. Si este proceso si a este proceso se le suma la digitalización y las redes, la desintegración del mundo de la vida se acelera. La red
se tribaliza y las tribus digitales crean una fuerte experiencia de pertenencia. Para las tribus digitales de información no es fundamentalmente un recurso para acceder a conocimientos, sino para afirmar la propia identidad. Aquí aparecen las teorías de la conspiración que son especialmente apropiadas para la conformación del biotipo tribal de la red. Porque tribalismo, porque las teorías conspirativas hacen posibles las exclusiones que son constitutivas del tribalismo. Los colectivos identitarios tribales rechazan todo discurso, todo diálogo. El discurso pospolítico ya no hace referencia alguna a los hechos, prescinde de toda responsabilidad. No es criticable ni está obligado a justificar lo que sostiene. El discurso es sustituido por la creencia y la adhesión. Fuera del territorio tribal, solo hay enemigos, otros a los que combatir. El tribalismo actual, que puede verse no solo en las políticas identitarias de derecha, sino también en las de izquierda, divide y polariza la sociedad. Convierte la identidad en un escudo o fortaleza que rechaza cualquier alteridad. La progresiva civilización pone en peligro la democracia, porque la sociedad se desintegra en irreconciliables identidades sin alteridad. Vamos hacia una dictadura tribal de opinión e identidad, una dictadura que carece de toda racionalidad comunicativa. El lugar del discurso ha sido sustituido hoy por una guerra de identidades. Ya no escuchamos, y eso es un déficit democrático esencial, porque escuchar es un acto político que crea un nosotros. La democracia se trata, como hemos dicho supra, de una comunidad de oyentes. Y la comunicación digital destruye la convivencia democrática basada en escuchar, porque en la comunicación digital solo nos escuchamos a nosotros mismos. Sigue una cita que está en la página 71-72, donde habla del nihilismo, pero no la voy a leer porque para adelantar un poco, porque es un poco larga la ponencia. Las verdades fácticas desaparecen y con ella también el mundo común compartido. A pesar de su radicalismo, cuando Nietzsche abordaba la idea de nihilismo, apuntaba a la verdad, pero no pretendía su destrucción. Según Hahn, para Nietzsche, la verdad es una construcción social que hace posible la convivencia humana. Se necesita una verdad compartida. Toda vida humana se vuelve insegura cuando la verdad convención ya no tiene ninguna validez, porque la verdad actúa como un regulador y estabilizador social, razón suficiente para que la sociedad humana necesite de esta convención que es la verdad. La verdad ejerce una fuerza centrípeta, una atracción que mantiene unida a la sociedad. Pero actualmente observamos que la fuerza centrífuga de la información que fragmenta la cohesión social. Si Nietzsche tuviera la oportunidad de mirar la sociedad de hoy, afirma Hahn, sería aún más radical en su crítica, porque observaría que hemos perdido por completo la voluntad de la verdad. Y la disminución de esa verdad disgrega a la sociedad y la desintegra en tribus entre las cuales no es posible ningún entendimiento. El nuevo nihilismo no significa que la mentira se haga pasar por la verdad. El nuevo nihilismo hace algo aún peor. Socava la distinción entre verdad y mentira. Cuando una persona miente de manera consciente, se opone a la verdad, pero al oponerse la reconoce como tal.
La mentira solo es posible cuando existe una distinción entre verdad y mentira. Por eso el mentiroso no es un nihilista, porque cuando más firmemente se miente, más se reafirma la presencia de la verdad. Las noticias falsas, a diferencia de lo que normalmente se cree, no son mentiras. Las noticias falsas no atacan a la verdad, sino a la propia facticidad de los hechos. Las fake news son indiferentes a la verdad y quien es ciego ante los hechos y la realidad es más peligroso para la verdad que un mentiroso. Esto está en la página 73-74. A diferencia de la verdad, que cuando se eleva a la categoría de relato, incluso proporciona sentido y orientación, la infocracia está vacía de sentido, un vacío que explica la transparencia. Puede ser que hoy estemos bien informados, pero bastante desorientados. La información es adictiva y acumulativa. La verdad, en cambio, es narrativa y exclusiva. La verdad es algo más que una información correcta. Es en última instancia una promesa, como lo expresan las palabras del Nuevo Testamento. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto está en Juan 14:6. Incluso la verdad discursiva, en el sentido de Habermas, afirma Hahn, sobre lo que, sobre la que tiene una dimensión teleológica. Es la promesa de alcanzar un consenso razonable sobre lo que se dice. Página 83. La finalidad de la verdad es la unidad y la cohesión. Por eso la crisis de la verdad es siempre una crisis de la democracia. Sin verdad, la sociedad se desintegra por completo. En una sociedad fragmentada, lo único que le ofrece unidad son las relaciones económicas instrumentales. Así, todos los valores humanos se transforman en valores económicos y comerciales. Según Hahn, la sociedad y la cultura se van mercantilizando. La mercancía finalmente ha sustituido la verdad. El fin de los grandes relatos con que se inicia la posmodernidad alcanza su comunicación final en la sociedad de la información. Las narraciones se desintegran y acaban en informaciones, dando forma a la Big Data que no narra nada. Por eso no solo estamos frente a una crisis económica y pandémica, sino también, acuérdense que escribió esto en el 2021, sino también frente a una crisis narrativa, porque estos relatos que se han perdido generaban sentido e identidad. La crisis narrativa conduce a un vacío de sentido, a una crisis de identidad y a una falta de orientación. Quizás el único sustituto a esa ausencia de sentido son las teorías conspirativas, como formas de microrelato y por eso actúan como recursos de identidad y significado. Las teorías conspirativas se extienden sobre todo por el ámbito de los derechos, de la derecha política, donde la necesidad de la identidad es más pronunciada. Las teorías de la conspiración resisten la verificación por los hechos, porque son narraciones que a pesar del carácter ficticio le dan sentido a la percepción de la realidad. Michel Foucault, en una de sus últimas conferencias, expuso que la democracia se guía por dos principios: la isegoía y la parresía. La isegoía se basa en el derecho de todo ciudadano a expresarse libremente en condiciones de igualdad,
mientras la parresía consiste en decir la verdad, lo cual presupone la isegoía, pero va más allá. Permite a los individuos no solo dirigirse a otros, sino decirles lo que piensan y consideran cierto. La parresía obliga a los individuos que actúan políticamente a un discurso de verdad, porque la parresía crea comunidad y eso la hace esencial para la democracia, que mantiene viva mientras se ejerce la parresía. Por el contrario, en el Estado totalitario, construido sobre una total mentira, ejercer la parresía, esto es decir la verdad, es un acto revolucionario. La parresía como el acto de valentía para decir la verdad es la acción política par excelencia. Por ello, la verdadera democracia es consustancial a lo heroico, porque requiere de aquellas personas que se atreven a decir la verdad aún a costa del riesgo de hacerlo. Solo la libertad de decir la verdad crea una verdadera democracia. Sin esa libertad, la democracia deriva en infocracia. La palabra dinastía designa el ejercicio del poder. Sin embargo, en la democracia, la dinastía no es ciega. No se trata de un fin en sí mismo, ya que ese juego de poder debe mantenerse en el marco de la parresía que lo limita y lo protege. Cuando el juego del poder cobra vida propia, la democracia entra en peligro. El ejemplo de Trump fue el caso de un gobierno que perdió toda relación con la parresía como oportunista. Se orientó solo a conseguir el poder y se desenganchó de la verdad. Las fake news fueron el camino adoptado para alcanzarlo. Según Han, hoy la parresía degeneró en una libertad concedida a todo el mundo para decir no la verdad, sino cualquier cosa que a uno le guste o lo beneficie, sin el temor, sin el menor escrúpulo y sin ni siquiera guardar relación con los hechos. Platón sostuvo que existe una parresía valerosa que dice la verdad. Esto supone que también existe una parresía entendida como la peligrosa libertad de decir cualquier cosa. Está en la página 87-89. En el orden digital, la duración de la verdad deja paso a la fugacidad de la información. La era de la verdad ha terminado, el régimen de la información ha desplazado al régimen de la verdad. Si la postdemocracia está construida sobre fake news, decir la verdad sería un acto revolucionario. Sin embargo, en la sociedad de la información post factum, el pathos de la verdad ya no conduce a ninguna parte. La verdad se desintegra en el polvo informativo arrastrado por el viento digital y sus algoritmos. Conclusión. Todo esto para explicar por qué los seres humanos nos dejamos persuadir por los fake news y por qué los líderes carismáticos e influencers logran obtener tantos seguidores. Cito a Byung-Chul Han. En la era de los fake news, la desinformación y la teoría de la conspiración, la realidad y las verdades prácticas se han esfumado. Fin de la cita. Es así como la infocracia sustituye a la democracia. En este escenario, la posverdad por la explosión de los medios alternativos en las redes sociales y fortalecidos por los algoritmos, se está formando una humanidad que está pendiente de la última imbecilidad que sale de un influencer, es decir, la fundamentación de la postdemocracia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor Carlos Con. Con esta conferencia concluimos
la serie de intervenciones que hemos tenido esta semana y también el día de hoy. No quisiera dejar pasar la oportunidad de que alguno de ustedes haga algún comentario, alguna observación, o si tienen también pueden compartir alguna pregunta o alguna duda que tengan al respecto antes de pasar a la sección en donde el profesor Toribio nos va a hacer un resumen de la semana. Adelante, Tomás. Buenas tardes. Más que pregunta, tengo es un comentario, ¿no? O como se nos ha dicho al principio del seminario, más que buscar la respuesta, es formularme la pregunta. Y para eso cito un fragmento de un ensayo que hizo Hannah Arendt sobre la verdad, la mentira, la política y el totalitarismo, ¿no? Ya que el Adelante. profesor eh, un pueblo que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira, no puede distinguir entre el bien y el mal. Un pueblo así privado del poder de pensar y juzgar está sin saberlo ni quererlo, completamente sometido al imperio de la mentira. Con gente así se puede hacer lo que quieras. Hannah Arendt. Entonces, ya que estamos hablando el día de hoy de postdemocracia, postpolítica que hablamos ayer, mi pregunta sería, pero para que quede abierta, no para que necesariamente se responda hoy, ¿será que vamos, el camino que nos lleva a la postdemocracia es a que el poder sea dirigido por las corporaciones eh, tecnológicas, va a suplantar el Estado? Ajá. Esa pregunta la haces en el sentido de que si la posdemocracia es una descripción de esa situación o la haces en el sentido de que la posdemocracia es una recomendación de esa situación. No sé si quieres aclararlo o lo dejamos para que el profesor Con lo aclare. Sí, que el profesor con la aclare que ha estudiado más sobre ese caso. Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta, observación? Bueno, si no hay otra, entonces le voy a pasar la palabra al doctor Con para que nos aclare la situación de a qué se refiere la posdemocracia y la situación de las corporaciones. Bueno, no sabemos qué va a pasar después si va a haber qué va a ser la postdemocracia. Es decir, una posibilidad es justamente la que tú planteas en términos de que las corporaciones sustituyan al gobierno. Creo que en parte en el neoliberalismo hay varios autores que han dicho esto, que el Estado debe ser mínimo y por lo tanto las empresas y las corporaciones deben sustituir la seguridad que da el Estado. Por ejemplo, Notzi eh, hace ese planteamiento. Así que hay varios autores que han hablado de cómo debe ser el Estado en el futuro, pues, o bueno, cómo debería ser en el presente. Eh, pero el problema que tenemos no es tanto de qué sistema o cómo va a ser el sistema político después, sino el problema es como un poco lo que dijo el profesor Llanares ayer, un poco como la infocracia, los big data se nos están imponiendo. Es decir, hoy en día son los influencers los que nos dirigen, no son los dirigentes de los partidos, sino son los influencers lo que generan la opinión. Entonces estamos muy problemáticos, en un mundo problemático en el cual
ya los partidos políticos no nos orientan, ya los dirigentes políticos, ya no existen estadistas, ya los presidentes no son estadistas. Y parecía que la inteligencia artificial está ocupando el espacio del pensamiento para orientar a la población y lo que dice Hannah Arendt en cuanto al pueblo, bueno, el pueblo en el sentido de la masa, pues la masa que simplemente es seguidora de lo que le dicen. Entonces, no sabe lo que es bueno y lo que es malo y ni sabe cuál es verdad y cuál es mentira porque los líderes y las élites de poder los, eh, los manipulan, les dicen unas cosas que no son. Ahí están los documentos del Pentágono en el cual los líderes del Pentágono en la época de Vietnam decían que estaban ganando la guerra y estaban mintiendo y eso apareció en los grandes periódicos, los grandes titulares y Hannah Arendt escribió el ensayo ese que se llama La mentira en la política, en donde demuestra que la mentira es mucho más política que la verdad. En ese sentido, es utilizada, tiene más influencia política que la propia verdad. Pero bueno, ese es el tema de la posverdad y no sé si el profesor Yanaeas o Toribio quieren añadir. Sí, muchas gracias, Carlos. Efectivamente, lo que creo que se busca a través del concepto de posverdad es identificar una situación, perdón, de la posdemocracia, es identificar una situación que no podemos decir que es una dictadura, no podemos decir que es un régimen totalitario, no podemos decir que es un régimen autoritario. Hay elecciones, hay autoridades elegidas de acuerdo a procedimientos legales. Sin embargo, el poder no está del lado de la ciudadanía. El control que ejercen los órganos del Estado es nulo. Y entonces, ¿dónde está el sitio del poder? Bueno, hemos dicho que el sitio del poder está en las corporaciones, pero no son cualquier tipo de corporaciones. Son las corporaciones que tienen que ver con el desarrollo de las tecnologías de punta, que requieren, primero que todo, una alta inversión y segundo, que les interesa que no haya controles regulatorios en los países. Piensen ustedes la cantidad de dinero, por ejemplo, que los panameños pagan a Amazon cada año haciendo compras que no son ya de libros, sino compras de todo tipo. ¿Cuánto impuesto paga Amazon al Estado panameño? Absolutamente ninguno. Piensen ustedes todas las compras de servicios digitales de las famosas inteligencias artificiales. Hay mucha gente que paga o pagan algunas. ¿Cuánto le pagan a los estados en impuestos sobre la renta esas corporaciones? Absolutamente cero. Entonces, la postdemocracia no es ninguna recomendación. Es un intento de describir una situación nueva. Solamente ahora se ha planteado esta situación. Y repito, no es la vieja oligarquía, rancia oligarquía que se beneficia de los negocios, no es un esquema de corrupción tampoco, no es una dictadura, no es un régimen autocrático. El Estado de Derecho está ahí, las elecciones están ahí, las autoridades electas están ahí, la asamblea está ahí y todo sigue discurriendo de la misma manera. Entonces, creo que sí hay que pensar en que estamos tratando de describir al ornitorrinco. Cuando las primeras personas vieron el ornitorrinco se preguntaron, ¿es un ave, es un mamífero, es un qué? Era difícil de describir eso. Bueno, eso es lo que nos está pasando con la democracia.
con el tipo de régimen que tenemos hoy. Y hay un autor que hace más de 20 años utilizó el término de postdemocracia y últimamente se está utilizando también. Ahora, la diferencia está en que hoy la manera como se usa postdemocracia tiene que ver con un concepto, digamos, integral o integracional de que la democracia, ustedes saben, se puede usar como una forma de gobierno, pero también se puede utilizar como un régimen más amplio. La democracia, incluso en algunos autores famosos de la ciencia política, describe una sociedad. Entonces, lo que hoy se está diciendo que es posdemocracia busca describir todas esas cosas y no solamente un régimen de gobierno, porque no sería un régimen de gobierno nada más. Tendría que ver hasta con la manera como los ciudadanos se comunican, se relacionan, se integran y se relacionan con las instituciones. Entonces, todo eso abunda a este concepto, repito, que es nuevo y que está buscando un perfil de uso lo más concreto posible, y por eso hablamos de posdemocracia, y creo que la presentación del libro de Manuel Alcántara está muy claro, los distintos contextos en que se usa posdemocracia, y también lo ha mostrado ahora el profesor Carlos Kohn con su presentación sobre Byung-Chul Han, que se refiere en realidad a una pluralidad de contextos. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Si no, entonces le voy a pasar la palabra al profesor Toribio para que haga el resumen de la semana. Adelante, Toribio. Bueno, han pasado 5 días y no sé si decir que uno está lleno de gozo, ¿no? Porque 5 días a sentarse a discutir estos temas de pensamiento político, tratando de dejar un marcado enfoque desde la filosofía política. Me imagino que es agotador. Hemos estado aquí 5 días y el propósito desde el principio era comprender esto que estamos discutiendo de la posdemocracia, e intencionalmente se colocó ese quinto concepto clave al final, porque no es que tenemos 5 conceptos claves para analizar uno por día, sino que los 4 primeros conceptos de alguna manera u otra nos permiten ver un panorama, ¿no? de qué es esto que estamos llamando hoy posdemocracia, y lo discutíamos en la presentación del libro bueno, ahora cuál es la fórmula, ¿no? de la ciencia política para prever, ver al futuro, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en 20 años? ¿Qué es lo que va a pasar en 50 años? ¿Cuál es la sociedad en la que vamos a vivir eventualmente? Conscientes que han sucedido, o la realidad se ha afectado de una manera importante, porque hace 200 o 300 años esto de la razón como el elemento fundamental, pareciera que ya desde el siglo XX ya la mayoría de los autores tenían su crítica a eso. La Escuela de Frankfurt, Hannah Arendt, y muchos autores van en el camino a decir, bueno, es que hay algo aquí que no es suficiente. Y obviamente está el movimiento posmoderno que mantiene una posición fuerte a cómo esta modernidad no ha logrado todavía presentarnos un proyecto claro, ¿no? Y otros autores que defienden, ¿no? Hay autores que defienden cómo se puede rescatar mucho de la modernidad para poder
ampliarla hoy, ¿no? Una modernidad ampliada, una modernidad donde la razón juega un papel importante y están todas estas propuestas, ¿no? Pero hoy, en el siglo XXI, ¿cómo es la política en este sentido? Después de que nosotros, como sociedad, hemos logrado la construcción de eso que se llamó la ciencia política, ¿no? Y coincidentalmente por eso es que el profesor Llanareas comienza con Hobbes, porque es ese momento en que necesitamos algo más que Platón, necesitamos algo más que Aristóteles. Es decir, la filosofía política llegó a un punto en donde era necesario el desarrollo de algo más. Y hay muchos autores que están de acuerdo con esto de que con Hobbes, aunque Maquiavelo también juega un papel importante como un premoderno en un escenario de la ciencia política y ahora como la ciencia política es un poco más que solo filosofía, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la metáfora del profesor Llanareas con esto de el animal artificial, ¿no? Vale la pena empecemos a analizar cuándo empezó lo artificial. ¿Será que lo humano ya es artificial? ¿En qué momento nosotros no hemos mirado hacia otros lados para no poner la debida atención a cómo nos hemos ido alejando, ¿no? de lo natural? De tal manera que incluso el lenguaje y todo esto de cómo nosotros comprendemos el mundo nos llevó entonces a otro problema, ¿no? Entonces, tras que mentir ya era una situación delicada en la historia del pensamiento político, entonces ahora no solamente mentimos, sino que nos sentamos y planeamos mentir. Tenemos todo un propósito, tenemos objetivos para mentir y empieza uno de los momentos que considera Hannah Arendt una de las crisis de la República. Es decir, ha llegado la posverdad, porque los seres humanos estamos mintiendo de manera deliberada, eh, de tal manera que incluso ya el mentiroso ni siquiera se da cuenta de, de su condición, porque se ha desconectado de todo, se ha desconectado de la realidad, se ha desconectado de todo se desconectó del mundo, se desconectó del mundo y hemos creado un mundo alternativo e incluso en el siglo XX empiezan a surgir todos estos mundos alternativos que inundan la literatura que se lee. Entonces, las utopías ya van a dejar de ser referencias importantes. Hinkelhammer en la crítica esta de la razón utópica le da cierta importancia, ¿no? a las sociedades ideales. Bueno, esto de sociedades ideales ya va a estar pasando a otro nivel y vamos a vivir entonces todo el cine, todo el escenario eh, empieza a convertirse como en un gran teatro, ¿no? En un gran teatro. Bueno, esto ya autores como Benjamin van hablando un poco del tema. Nosotros ya no empezamos, no podemos distinguir en realidad qué es verdadero, qué hay en la realidad de la política, porque el discurso está desconectado de todo. Prácticamente se destruyó el mundo común. Entonces, la posverdad, nosotros cuando armamos el esquema, consideramos que era importante, ¿no? Independientemente que los autores del siglo XX no mencionen la palabra posverdad, sí le dan espacio en su pensamiento político a lo que estaba viniendo. Bueno, ahora con la inteligencia artificial ya esto no es un tema de discusión. Que incluso ya, ¿dónde quedaron las noticias, no? Ya quién se para a las 5 de la mañana a ver noticias. ¿Dónde las vas a ver? ¿Qué son noticias? Ahora hablamos de noticias falsas, pero ¿cómo una noticia va a ser falsa si es una noticia? Entonces es un poco incomprensible lo que estamos viviendo, sobre todo con el rol que tiene la filosofía en este escenario, pero la filosofía ya está fuera de la jugada. La filosofía no, ya puede que vuelva a volverse como
una élite, ¿no? Hay un grupo de hombres y mujeres leyendo temas importantes y conversando entre ellos. La filosofía desapareció no solamente del espacio público, también desapareció hasta de la academia, pues, porque hay universidades que no tienen ningún curso de filosofía, ni de ética. Las facultades de medicina no tienen. Reemplazaron la ética por comités de bioética y le dieron a la bioética su propia definición. Ya eso no tiene nada que ver con la ética aplicada a la medicina. Entonces, ¿cómo el pensar, ¿no? Ha sido sacado de todos los espacios porque no es conveniente, ¿no? Y a mí me gustó mucho lo que había hecho el profesor Yanarea ayer. ¿Qué hubiese pasado si Stalin, o imagínese a el que estuvo aquí en Panamá en los años 70, Joseph Broz Tito, hubiese tenido acceso a las redes sociales, a la tecnología que tenemos hoy? Si con la radio nada más lograron controlar algo así como Yugoslavia, que era un lugar incontrolable, porque allá adentro están los serbios, con las redes sociales y con la inteligencia artificial, ¿cuál hubiera sido el límite? No sé en qué momento nos encontramos. Por eso es que Hannah Arendt a principios de los 60, creo que para el 63, ya tiene ese diagnóstico. Y ella dice, bueno, yo creo que a la gente se le olvidó qué es esto de la política. No lo sabe. Y empieza a escribir un instructivo, ¿no? Que es como una introducción a la política, que va a responder a esa gran pregunta que la gente ya no comprende. ¿Qué es la política? Pero bueno, ese libro se quedó un poco aparte porque los años 60 son importantes en la vida de Hannah Arendt. Está escribiendo sobre la revolución, surge el caso de Ayman en Jerusalén, y nosotros conocemos esa obra ya como una obra póstuma. Pero ya había la preocupación. ¿Será que ya en tiempos de Hannah Arendt estaban en la pospolítica? ¿A qué llamamos nosotros pospolítica? Y ve cómo nosotros vamos compartiendo con ustedes lo que estamos investigando con respecto de posmodernidad, posverdad, pospolítica, y llegamos ayer a analizar un poco lo que algunos autores, ¿no? Porque son lecturas nuevas. Rossi Braidotti, Lima Cantayer, e incluso hay autores que ni siquiera tienen biografía, tienen buenos libros, pero usted lo busca y no aparecen todavía como una biografía de ellos, como usualmente aparece con los autores históricos que nosotros leemos, pero que ya tienen obras importantes. Quiere decir que todavía estamos reaccionando a esas obras, todavía esto del poshumanismo, transhumanismo, humanismo, es un tema de discusión. Lo que sí es cierto es que ya no estamos en un momento exclusivamente humano. Eso de el humanismo como esta gran corriente del pensamiento filosófico, cultural, científico, como único actor y protagonista en el escenario del universo, ya esa etapa ya pasó. Estamos en una nueva etapa de que nosotros mismos hemos creado. Es decir, aquí no ha venido ninguna nave espacial y trajo la inteligencia artificial. Nosotros hemos creado el escenario en el que estamos por alguna razón. O sea, ¿quién construye una bomba atómica para no tirarla? ¿Tiene eso sentido? Los países discuten hoy en día quién tiene más ojivas nucleares, pero ¿quién va a lanzar la siguiente? Estados Unidos dejó caer dos en Oriente hace mucho tiempo, pero todavía eso está en el escenario global. Todos tienen. Entonces nosotros hemos construido el mundo en el que vivimos. Y es un mundo que ya no es exclusivamente ni humano ni humanístico. Ya hay otros actores en el escenario. Tenemos como uno de estos la inteligencia artificial. Y me cuenta un profesor en estos días un poco enojado, por aquí por el Parque de Humanidades, dice, yo espero que en las siguientes elecciones ya vote la inteligencia artificial, porque nosotros lo estamos haciendo mal. Entonces, todo esto que Aristóteles discute sobre la dimensión moral del ser humano como diferente del animal común, porque el animal común
actúa por instinto y nosotros tenemos esa electibilidad en donde podemos elegir algo. Es decir, decidir es tomar una de las elecciones que tenemos frente como parte de nuestra humanidad, de nuestro humanismo. Bueno, ya hay que incluir otras cosas. No es una comparación entre un animal racional y un animal común. Ahora hay otros actores. Y la discusión de ayer me dejó pensando un poco con esa pregunta siempre del profesor Yanarea que yo diría que sería como un punzón, ¿no? Estilo navaja de Ockham. O sea, no corta, pero lastima. Porque por lo menos el Ockham te permite sangrar, ¿no? Él te corta y usted sangra. Pero este punzón, esa punzonada de hacernos una pregunta sobre, vamos a discutir sobre los derechos humanos de las máquinas. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo que derechos humanos? O sea, tenemos que hacer entonces ahora otro paquete que llamemos derechos de las máquinas. ¿Cómo les vamos a llamar? O sea, ya tienen derechos. Pero ¿qué tipo de derechos? Esto sonará un tanto nietzscheano, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que vamos a construir para ellos? O sea, ¿de verdad las máquinas todavía son propiedad de los seres humanos? ¿Cuáles son estas grandes corporaciones que manejan estas máquinas? Es cierto que hay un humano todavía detrás del manejo y el control de toda esta industria tecnológica, o nos vamos a dar cuenta un poco tarde cuando ya el sistema se ha automatizado. Entonces surgen todas estas distopias nuevamente como La Matriz, ¿no? Y a mí lo que me gustó de esa película, creo que tiene ya casi los 20 años, no recuerdo la fecha de La Matriz, creo que son como 4 o 5 películas, es que nadie estaba consciente. Y una discusión que vi en estos días en las redes de una profesora de español, la gran discusión de ella sobre la conciencia era cuándo se escribía con S y cuándo no se escribía con S. Y nosotros acá estamos pensando de que, bueno, creo que la S ahora mismo es lo que menos importa porque es que ya no hay conciencia. Ya lo decía Ana Arendt en esto de responsabilidad y juicio, ¿no? Todo el tema de cómo un poco me gustó la analogía que hizo, o el ejemplo más bien que hizo el doctor Alcántara con la banalización de hechos que están ocurriendo ahora mismo, como el caso de Epstein. Y ayer veía casualmente un video que hacía de eso un chiste, porque pareciera que el mismo sistema se autorregula y promueve eso. ¿A quiénes están detrás de eso? Son fenómenos humanos, es parte del transhumanismo en donde las máquinas también ya están jugando un rol, donde nos están ayudando, pero también se están alimentando de nosotros, se están abriendo su espacio en el espacio público, o ya es demasiado tarde. ¿Será que de verdad estamos aquí viendo, sonará apocalíptico, ¿no? De si ya estamos en un estado en donde no sabemos qué está ocurriendo? Porque algo que se dijo en la presentación del espacio que hemos creado para nosotros, para la filosofía y para la sociedad, es, bien, ahora, ¿quién tiene conocimiento de la posdemocracia? De toda esa arrogancia que nosotros siempre hemos tenido, tipo Platón, de que solo el filósofo es el que conoce la política, pero quizás llegó la hora de decir, bueno, yo no sé, yo realmente no sé qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué viene, pero sí tenemos que ir desarrollando la responsabilidad de hacerle frente. A mí me gustó mucho la estructura del libro, que es una invitación a que nosotros empecemos a escribir lo que pensamos. Esto es lo que está ocurriendo en mi entorno, esto es lo que está ocurriendo en mi comunidad, esto es lo que está ocurriendo en mi país, y después cómo uno puede teorizar sobre eso. En el caso de Manuel Alcántara, es un libro de su autoría. En el caso de nosotros, sería una manera también de recuperar la ciudadanía, ¿no? Que nosotros estemos conscientes del mundo común que compartimos, si es que todavía existe ese mundo común. Pues la política se tiene que dar ahí. Entonces, más o menos ese es el escenario, que estos 4 conceptos claves, posmodernidad,
posverdad, pospolítica y poshumanismo fueron elegidos por el grupo de investigación para presentarle a ustedes un escenario postdemocrático. ¿Qué es lo que sigue? A mí me gustó también de la presentación de hoy, de qué es lo funcional. Ahora que lo que importa después del poshumanismo es la funcionalidad, entonces, si las elecciones todavía son funcionales, ¿no? ¿Cuál es el propósito de eso? Vamos a volver a un estadio en donde las elecciones eh, son secretas hoy en día, ¿no? Que vuelvan a no ser secretas, lo cual hoy en día está prohibido. Si usted declara su voto, se lo anulan. ¿Será que vamos a un momento en donde las elecciones sean visibles, que uno se pueda expresar con libertad? ¿Cuáles son los límites entonces de esa libertad? O sea, ¿en qué escenario nos encontramos hoy? Cuando la política, o sea, ¿hacia dónde va la política en un mundo inteligente? Donde ya el ser humano no es el sujeto de la política. Ya en el momento poshumano que nos encontramos, ya nosotros como los grandes protagonistas, creo que ese capítulo ya pasó. No sé en qué momento nos encontramos ahora. No sé si alguien quiera reaccionar, ya sea desde aquí o desde los que nos han acompañado durante esta semana. Como pregunta o como comentario. Bueno, me Melvin. da la impresión de que ya hemos llegado al fin de la actividad que nos hayamos propuesto. Muchas gracias por ese resumen, Toribio. Eh, y bueno, la idea es que nosotros vamos a seguir trabajando. Agradecemos, digamos, la atención que ustedes nos han prestado, la paciencia que han tenido con nosotros. Y creo que esto no termina aquí, sino que apenas comienza, porque de lo que se trata es una investigación. Estamos investigando una cosa que podemos llamar la condición humana en el siglo XXI y cómo se relaciona con la política y los fenómenos políticos. Así que a nombre del profesor Con, el profesor Toribio, creo que podemos darle las gracias a todos y despedir el seminario. Sin olvidar firmar, ustedes saben que estamos en un mundo formal, tienen que firmar la Sí, lista que aparece en el chat. Si alguien entró después y no la ve, me comenta para poder compartirse. Listo, la asistencia la he vuelto a publicar en el chat para que puedan completar ese requisito que le llega a la dirección de extensión y de ahí ellos tienen un control de asistencia para el beneficio de la certificación que ustedes a la que tienen derecho. ¿Sí? ¿Finalizamos? Muchas gracias por todo y entonces nos vemos en la siguiente actividad en alguno de los espacios que tenemos de filosofía. Que sea una buena tarde.